Bueno, soy Van Lenin Hernández del curso décimo A y voy a resolver la pregunta conceptual número 1 y el problema número 19 del capítulo 3 del libro Fundamentos de Física. Entonces, la pregunta conceptual dice: si el vector B se suma a el vector A, ¿bajo qué condiciones el vector resultante tiene una magnitud igual a A más B? Y además, ¿bajo qué condiciones el vector resultante es igual a 0? Bueno, entonces el problema nos da como tal esto, que hay una suma de un vector B más la suma del vector A. Pero primero tengo que saber qué es un vector. Entonces, un vector consta de magnitud y de dirección. El problema pregunta: ¿en qué circunstancia, bajo qué condición, es la suma de los dos vectores es igual a la suma de B más A? En este caso, siendo B más A sus magnitudes, y la otra es B más A, la suma de vectores, siendo igual a 0 en su magnitud también. En este caso vamos a tomar dos valores para el vector, el de la magnitud y el de la dirección. La magnitud va a ser X y Y, siendo X A y Y B. La dirección va a ser ambos hacia la derecha, estos dos hacia la derecha. Entonces, como esto acá, cuando ambos van a la derecha, digamos el vector A, que va hasta acá, esto sería A, 4 cuadros aproximadamente, pero digamos que eso es X, y B es Y, que es, digamos, 6 cuadros. Entonces, estas dos, por ir en la misma dirección, se van a sumar. Si fuera otro caso donde solamente el vector A fuera hacia la derecha, pero el B fuera hacia arriba, el vector A iría hacia acá y el vector B hacia acá. Pero la suma sería otra cosa diferente. No podría ser la suma de sus magnitudes X y Y, porque acá esto es X más Y, sino que se tendrían que usar razones trigonométricas, digamos para este caso, porque una suma de un vector pues se debe a sus componentes tanto verticales como horizontales, para que la suma de ambos vectores sea esto, la línea punteada. Así que la respuesta a la primera parte sería solamente cuando van en la misma dirección, sin importar la magnitud, solamente a la dirección, eso es lo importante. Ahí es cuando se suman sus magnitudes. En el otro caso, digamos que están los mismos. Magnitud de A igual a X y de B igual a Y. Entonces, en este caso se va a tener en cuenta un punto de partida, el que sea, puede ser acá. Entonces, la magnitud A, que es de X, digamos 4 cuadros hacia la derecha, muy importante eso, sería de magnitud X. Y el vector B, que sería igual a Y, tendría que sumarse a la magnitud X, o sea, X más Y debe ser igual a 0. Entonces, en términos de ecuaciones, X más Y nos debe dar 0. Pero entonces, si tenemos el vector A con X ya hacia la derecha, ¿cuánto nos debe dar Y? Pues haciendo operaciones nos damos cuenta que X menos X más Y es igual a menos X. Esto se cancela y queda que Y debe ser igual a menos X. Ahora, ¿por qué esto es menos X? En este contexto, magnitud pues no puede ser negativa, siempre tiene que ser positiva. Lo que cambia el signo negativo es la dirección. Entonces, en este caso pusimos que el vector A va hacia X a la derecha, que podría decirse que es el lado positivo. Pero el vector B tiene una magnitud Y o de menos X. Así que B debe ser igual a menos X, siendo X el mismo valor, así que tiene que ser también de 4 cuadros el vector B. Pero por ser negativo, esto pasa a tener la dirección contraria, menos X. Vector B sería esto, no esto, sino esto. Esto no sería lo correcto. El vector B es menos X. Ahora, algebraicamente, así esto nos va a dar 0. Pero en términos gráficos físicos, el vector A va a ir X a la derecha, mientras que el vector B va a ir X a la izquierda, dando una suma de vectores igual a 0, que sería el mismo punto de partida.
Ahora, la respuesta como tal al problema sería esto: cuando los vectores tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas. Okay. Teniendo en cuenta las respuestas que tuvimos, puede surgir la duda de si solamente puede ocurrir esto, estas dos únicas opciones. La respuesta sería sí y no. ¿Por qué sería sí y no? Pues primero porque tenemos tres dimensiones, donde hay una altura, una longitud y una profundidad. En este caso lo hicimos bajo una longitud que sería, digamos, algo horizontal. Pero también se podría resolver el problema verticalmente, para que esto fuera en un plano de dos dimensiones. También se podría acá, dándole profundidad, obviamente tendría que ser una línea recta para que se cumplieran las condiciones que se dieron. Pero en conclusión, esto se podría aplicar para varios problemas que trabajan como temas de vectores. ¿Por qué? Pues porque la respuesta siempre sería la misma, sin importar la dirección en la que vaya. Esa sería como la conclusión general del problema, siempre y cuando ambos estén en la misma dirección o en la dirección opuesta, con su misma magnitud, en el segundo caso. La pregunta 19 dice: una aeronave parte desde un aeropuerto y toma la ruta que se muestra en la figura P319. La nave primero vuela hacia la ciudad A, localizada a 175 kilómetros en dirección 30 grados al noreste. A continuación, vuela 150 kilómetros 20 grados al oeste. A continuación, vuela 150 kilómetros 20 grados al oeste del norte, hacia la ciudad B. Por último, la nave vuela 190 kilómetros hacia el oeste, hacia la ciudad C. Determine la ubicación de la ciudad C con respecto al punto de partida. Los datos que nos da el problema se encuentran la mayoría en la figura P319, donde muestran en un plano cartesiano las direcciones de los vectores resultantes, que serían vector es igual a cada trayectoria. Entonces, digamos, el vector A en la figura muestra que está a 30 grados con respecto a la horizontal, que sería el norte. Entonces estaba a 30 grados hacia el noreste, con una magnitud total de 175 kilómetros. El vector A. Mientras que el vector B tiene el punto de partida en el mismo sitio donde terminó el vector A, que sería la ciudad A. De ahí se muestra en la gráfica, en la figura, otra especie de plano cartesiano ahí mismo. En el que estaba 20 grados hacia el oeste del norte. 20 grados con una magnitud resultante de todo el vector de 150 kilómetros. Esto sería el vector B. Para finalizar, en la ciudad B. Ahora, de esta ciudad B donde terminó, se dice que va hacia el oeste directamente, lo que teniendo en cuenta otro tipo de plano cartesiano dibujado ahí mismo, sería hacia la izquierda, verticalmente, horizontalmente, sin grados ni nada, solo a la izquierda.
hacia el lado negativo del plano cartesiano. Pero como sabemos, el vector solamente tiene magnitudes positivas. Entonces su magnitud es la distancia recorrida de la trayectoria. La distancia es de 190 kilómetros, que sería el total del recorrido de hasta la ciudad C para el vector C. Ahora bien, sabemos que el vector se divide en dos partes, que era magnitud y dirección, pero la dirección también se divide en dos partes, a X y Y, pero X y Y que no son variables, sino en un plano cartesiano, donde la línea horizontal es el eje X y la línea vertical es el eje Y. Entonces, un vector tan, esa línea es un vector, digamos el vector H. Entonces, cada vector tiene X y Y, que serán los componentes. Entonces, el componente en X se basa en que en un plano cartesiano simulado desde el punto de partida, la dirección no se conoce, la magnitud tampoco, pero se puede saber que hasta este punto lo recorrido en el eje X se puede conocer como la componente X del vector H, y lo que recorrió verticalmente sobre el eje Y se puede conocer como la componente Y del vector H. Ahora, como dije en la pregunta conceptual, en ese caso solamente se usaban líneas rectas, no había ningún problema con nada. Pero en este caso se formó un ángulo, digamos un ángulo teta. Y como dije, aquí está la componente en X, la componente en Y lo que podría ser el vector o la dirección final del ángulo. El vector o la dirección que es de acuerdo al ángulo con el eje X. Pero usualmente nos dan solamente el ángulo y la magnitud, que puede ser digamos A, un ejemplo. Ahora, en este caso tenemos que usar las razones trigonométricas, donde seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es igual a el lado adyacente más sobre la hipotenusa. Y finalmente, la tangente, que sería igual al lado opuesto sobre el adyacente. Entonces, eso para qué se puede aplicar en este problema. Como no nos dieron la componente en X ni Y de una magnitud A en un ángulo dado, entonces se puede saber que el seno, por ejemplo, el
Bueno, entonces, en este caso, para hallar las componentes, en un plano cartesiano, el vector se tomaría como la hipotenusa, porque se forma un triángulo recto con ambas componentes, la de y y la de x. Pero entonces, ¿qué sería cada uno? Con respecto al ángulo, el lado opuesto sería y x el adyacente. En este caso, se podría reemplazar los valores en estas razones trigonométricas para hallar las componentes tanto en x como en y. Digamos, para hallar la y, entonces se usa seno del ángulo θ es igual al lado opuesto, que sería el valor y, sobre la hipotenusa, que sería el valor a. Como no tenemos el valor y, lo que se hace algebraicamente es pasar a multiplicar esto, lo que daría a por seno de θ igual a el valor de la componente en y. Y para hallar en x y para x sería coseno de θ igual a adyacente o el valor en x sobre la hipotenusa, que sería a. Algebraicamente se hace algebraicamente es la misma cuestión y se pasa a multiplicar el valor a al coseno de θ. Entonces, a por coseno de θ es igual a x. Entonces a por el coseno de θ es igual a la componente en x de este vector. Bueno, entonces con esta ecuación necesitamos hallar el ángulo θ. Para eso usamos la ecuación inversa, que sería tan a la menos 1 por x sobre y igual a θ. Esto cuando ya tengamos los valores tanto de x como de y. Ahora, ¿cómo se hallan las componentes de en x y en y del vector r? Bueno, entonces la componente en x de r es la suma de todas las componentes en x de los demás vectores. Entonces sería a vector ax más vector bx más vector cx. Y lo mismo pasa con la componente en y de r. Entonces yr es igual a ay más dy más c de y. Listo. Ahora, por último, necesitamos encontrar cada una de estas. Y para eso se usan las razones trigonométricas que expliqué hace rato. Entonces, vamos a hallar la componente ax del vector a. Para eso usamos la ecuación de coseno. Entonces, coseno de 30 grados, que es la dirección que tiene el vector a, es igual al lado opuesto, que ya se dijo que era x, sobre la hipotenusa, que iba a ser el vector a. En este caso el problema dice que es 175. Y x sería igual a aproximadamente 151.6 kilómetros.
Ahora, para hallar la componente en x de b es diferente porque toca usar el punto de partida inicial, que sería donde finalizó el vector a. Porque el vector a hizo acá 30 grados, acá termina. Y el 20 sube acá arriba, desde acá. Entonces solamente tenemos en cuenta desde acá. Y como dije antes, acá se imaginó un plano cartesiano, haciendo que esto sea x y y. Y acá está los 20 grados. Aquí es diferente porque acá estaría el lado opuesto, lo que sería acá abajo también el lado opuesto. Entonces acá ya no sería con coseno sino con seno. Seno de 20 es igual a x sobre 150 y x sea más o menos 51.3 kilómetros. Para el de C es similar al proceso que se usó con el de B. Como este terminó aproximadamente acá, entonces de aquí parte el C en esta dirección. Se toma solamente este punto de partida. Entonces se imagina otro plano cartesiano y empieza desde acá. En este caso va horizontalmente por todo el eje X. Entonces la magnitud del vector es la misma que la componente en X. Entonces en este caso b de x sería igual al vector b en magnitud, que sería 190 kilómetros. Listo, entonces ahora toca hallar las componentes en y de cada uno. A de y del vector a. En este caso tenemos que usar seno porque en un plano cartesiano el lado opuesto sería el eje y. Entonces seno de 30 es igual a y sobre 175. Para que y sea igual a 175 por el seno de 30. Entonces y es igual a 87.5. En b de y es la misma lógica que en x. Aquí está el 20, como acá se imagina otro plano cartesiano. Esta vez el lado adyacente sería el eje y. Entonces acá se usa coseno. Coseno de 20 es igual a y sobre 150. Y más o menos es 140.95 kilómetros. Y ahora finalmente la componente y del vector c, teniendo en cuenta que este es totalmente horizontal sobre un eje imaginario x, entonces el valor en y sería 0 porque siempre anda paralelo al eje x, haciendo que c igual a 0 kilómetros. No hay desplazamiento vertical en un plano cartesiano. Bueno, entonces como dije, para hallar la componente en x de r se debían sumar las componentes en x de los demás vectores. Pero en este caso, como el primero va hacia el eje x positivo, este sí se suma. Los otros van hacia el lado negativo, entonces se resta. Esto sería igual a menos 89.7, pero al ser una distancia va a ser positiva. Entonces sería 89.7 kilómetros. La componente en x de r. Ahora, para hallar la componente en y de r, se suman estos otros. Estos dos sí se suman porque ambos están subiendo, lo que da 228.45 kilómetros. Esta sería la componente y de r. Listo, entonces para hallar el vector r tenemos que usar la ecuación de Pitágoras, que sería
el vector R es igual a la raíz cuadrada de 89.7 al cuadrado más 228.45 al cuadrado, lo que nos daría 245.43 aproximadamente, lo que nos daría aproximadamente 245 kilómetros. Esta sería la magnitud del vector. Ahora, usando la otra ecuación, que era la invertida de una de las razones trigonométricas, tan menos 1 de 89.7 sobre 228.45 es igual a aproximadamente 21.4 grados. Listo, 21.4 grados, ¿para en qué dirección? Entonces, la ciudad inicial estaba acá. De A con el A se fue acá. Con B se fue acá. Y con C terminó acá. Ahora, acá está el plano cartesiano. X y Y. Lo que se hizo fue hallar R, que supimos que era 245.43 kilómetros en magnitud, y el ángulo que hallamos era este, que es 21.4 grados. Entonces la respuesta final sería, teniendo en cuenta que hacia arriba es el norte y a la izquierda es el oeste, el vector R está a 245.43 kilómetros a 21 grados, 21.4 grados al noroeste. Bueno, y acá surgió una duda, pues como que cosas se aprendieron importantes en la solución de problemas que están relacionadas a los vectores. Pues dos cosas principalmente. Primero, las razones trigonométricas que nos ayudan con los ángulos, y las componentes X y Y de los vectores, ya que en diferentes problemas como puede ser una caída libre o en otro similar de desplazamiento, es necesario poder separar tanto X como Y para poder llegar probablemente a un vector, porque también se puede dar que nos den las dos componentes y no el vector, o solamente el vector y una componente y tengamos que hallar la otra, o solo las razones trigonométricas. También de los ángulos se pueden sacar las componentes teniendo el vector, que fue lo que hicimos en el problema, como por ejemplo lo del seno de 30 pues, es igual a y sobre 175. Entonces eso nos lleva a uno de estos, y al subir estos llevan a un vector. Entonces pues es muy importante saber eso, porque no solamente sirve en un tipo de problemas.